Buenas, buenas, estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast. El día de hoy estoy con una amiga y una persona muy especial que se llama Sofi Valencia, pero es más conocida como Sofi Atman en el mundo yogi. Vamos a hablar de yoga y de cómo es eso y de pues todo lo que hay detrás de ese mundo. Entonces, Sofi, bienvenida al podcast y qué chévere tenerte acá. Muchas gracias por invitarme. Con Estoy muy gusto. feliz. Qué chévere, Sofi. Bueno, quisiera iniciar preguntándote qué es lo más importante que te ha dejado el yoga a ti. Muchísimas cosas. En el sentido de herramientas, lo más bonito que me ha dejado más que todo la práctica física del yoga es la capacidad y la conciencia de que tengo herramientas para conectarme conmigo misma y con el momento presente en cualquier momento. O sea, no importa el lugar en el que esté, las personas con las que esté, si estoy sola, si estoy acompañada, X, Y, Z, no importa, siempre tengo esas herramientas que me ha dejado el yoga para conectarme conmigo y con el presente, y eso me parece súper valioso. Por Ujú. otro lado, también me dio la conciencia de que no tengo por qué competir o compararme con los demás, porque eso es el yoga. Más adelante te contaré un poquito más de eso, pero tú en yoga practicas con muchas personas alrededor muchas veces, pero en realidad lo que importa es lo que estás haciendo tú con tú. Es una práctica individual y personal. Entonces, lo que estés haciendo, lo que sea que estés haciendo, desde que lo hagas desde el amor y la presencia, está perfecto. Y eso es yoga. Y lo último es las personas. Las personas y los lugares y toda la información que me ha dejado el yoga ha sido lo más hermoso. O sea, son Ujú. demasiadas cosas. Me puedo quedar aquí sentada hablando 1000 años de todo lo que me ha dejado el yoga, pero Ujú. esas son como las tres principales que Lo me que más encantan. te ha cambiado. Ujú. Bueno, profundizando un poquito en eso, ¿cuál es la importancia del momento presente? ¿Por qué fue tan importante para ti eso? El yoga en general son un montón de prácticas y principios que lo que buscan es eso, conectarte con el momento presente. Y para mí es muy importante porque uno a veces y también desde la psicología podemos verlo como algo muy importante porque nuestra mente mantiene muchas veces en qué voy a hacer en 5 minutos o mañana o por la tarde o qué hice ayer, dije esto, bla, bla, bla. Bueno, todo el tiempo en 1000 lugares menos aquí. Ujú. Y esa es la clave de la paz. Puede que no estemos todo el tiempo felices. Yo creo que es imposible estar todo el tiempo felices. Pero estar una gran parte del tiempo en paz, sí creo que es algo posible y es a través de la presencia. Ok. Y con lo que mencionabas de las comparaciones, ¿eso era algo que te hacía sufrir antes, que estaba muy presente en tu vida? Pues es que digamos, yo lo relaciono mucho con el colegio, con que tienes que tener ciertas notas o nos enseñaron de una forma en la que no todo el mundo le es fácil aprender y por ejemplo a mí la forma clásica de los colegios y de la manera en la que se enseña no es la forma que se me facilita más a mí aprender. Ujú. Entonces como que siempre buscando resultados de lo que debía hacer, bla, 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 por el colegio, tenía ciertas formas de pensar y en el yoga llegué y me dijeron como pues de verdad, desde que tú lo estés haciendo con el amor y con la conciencia, está bien lo que estás haciendo. Hay posturas, hay formas y ahí vas a llegar, pero es tu proceso. Y así como hay gente que llega y al primer día ya le dan todas las posturas y se para de cabeza, hay gente que le cuesta un montón de tiempo y es eso, abrazar tu proceso y está bien porque tú no eres igual a los demás. Ok, ok. Entonces te liberaste un poco de esa presión, de ese constante pensamiento del otro. Totalmente, Ok. sí. Bueno, ya con eso en mente quisiera saber entonces cómo arrancaste en el yoga, por qué yoga y no otra disciplina. Bueno, en pandemia yo
como que el hecho de estar encerrados me obligó a pensar mucho más en muchísimas cosas en cuanto a mi relación conmigo misma, con el mundo. Entonces empecé a leer muchas cosas, empecé a cuestionar mi relación con la religión, con mis principios éticos, con la manera en la que me veía a mí misma. Ujú. Y entre toda esa búsqueda, con una amiga, empezamos a hacer yoga por YouTube, como porque queríamos una manera de, porque lo escuchábamos que el yoga era como para relajarse, como ese momento de conectarnos nosotras con nosotras mismas y compartir ese espacio juntas. Ujú. Pero yo tenía la idea de que el yoga era más que todo relajación, entonces me estresaba mucho a veces cuando hacíamos las clases que sudaba o me cansaba y yo decía como, ay, qué pereza. Ya, o sea, tú fuiste a relajarte y estabas haciendo algo Ajá, más, ajá. más complejo. Sí, Ok, entonces, bueno, ese fue mi primer acercamiento, no, no dije, ah, wow, me encanta el yoga, no, para ok. nada. Y seguías yendo con tu amiga en esa etapa. Hacíamos a veces clases por YouTube, pero no era tampoco algo muy constante, pero ahí fue la primera vez Ah, que ya. hice yoga. Pero era virtual. Sí, todo era por YouTube. ¿Y era como en vivo o algo que ya estaba No, grabado y algo que ustedes estaba seguían? grabado. Ok. Ujú. Ese fue mi primer acercamiento y ya después, un año después, me vine aquí a vivir a Medellín por la universidad. Ujú. Entonces, en ese momento, yo tenía un amiguito que ya llevaba un tiempo viviendo acá y él me dijo que él creía que a mí me podría gustar el yoga, que él iba a una academia que justo quedaba cerca de la casa donde vivía y que fuera con él y le contara qué me parecía. Entonces fui y ahí sí, wow, o sea, yo todo de lo que hicimos ese día fue algo que yo dije, qué locura, o sea, me cambió la perspectiva que tenía del yoga, me enamoré y de Ujú. una me metí al estudio. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué sentiste eso ese día? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Lo que me acuerdo porque pues ya fue hace 3 años y medio Ujú. y yo ya pues he hecho muchísimas clases allá, entonces como que lo que sí me acuerdo perfectamente fue que en yoga la gran mayoría de clases cuando tú empiezas la clase todos vibran o cantan el mantra Om. Ya. Cuando yo lo canté con las otras personas que estaban, yo sentí y vi como había un círculo de luz que nos conectaba a todos en ese momento. Y yo dije, wow. O sea, Wow. o sea, es lo único que me acuerdo, fueron muchas otras cosas, No, pero pero ya con esa eso. sensación fue, O sea, literal lo viste. sí, yo lo vi así en mi mente y yo lo sentí, yo sentí esa conexión con los demás Ajá. y fue impresionante y ya. Wow. O sea, fue paz. ¿O cómo lo Fue llaman? conexión, Conexión. fue Wow. conexión. Ok. Eh, y bueno, hasta ahí tú dijiste que en la pandemia pues cambiaste muchas cosas de, pues de tu percepción de la realidad, también a nivel de religión, tú, o bueno, no sé si cambiaste de religión o sí o qué. No pertenezco a ninguna religión porque no Ok, me gustan. ok, Yo lo que considero es que soy una persona espiritual, cultivo mi espiritualidad y lo que yo considero como espiritualidad es la forma de relacionarme con cierta creencia de un ser o seres que tal vez no podemos ver pero podemos sentir y cada persona estructura su espiritualidad de una manera distinta. ujú, Tú puedes ser espiritual y yo puedo ser espiritual, pero tenemos espiritualidades muy distintas ujú, por nuestras prácticas y creencias, pero no, la diferencia con la religión es que no hay una forma, ¿sí me ya, entiendes? Lo que hay en común es esa creencia libre en algo ujú, o varias ya, ya. cosas. Y digamos que entonces ahí la religión hace parte de formas de la espiritualidad, o cómo lo ves. Yo creería que sí hay espiritualidad en la religión de cierta manera. Ok, vale. Em, el yoga, ¿qué es? Porque, pues, con lo que has venido hablando, imagino que no es algo solo del cuerpo, sino también de la mente. La definición literal del yoga es unión. Ok, Es la unión entre el cuerpo, el alma y la mente.
y las prácticas que llevan a esa unión. Entonces no es solo la práctica física por la que mucha gente al principio le llama la atención el yoga, que son las posturas o asanas, como se llaman en el yoga, sino que también es una forma de pensar, una forma de vivir que también se compone de ciertos principios. Digamos, hay 5 principios del yoga, que son las asanas, el pranayama, el savasana, la meditación y la ayurveda. Y 4 caminos del yoga, que es el bhakti yoga, el jnana yoga, el karma yoga y se me olvida el último. Pero lo que quieren decir, uno es el camino de la meditación, el otro es el camino del conocimiento, el otro es el camino de las prácticas espirituales del yoga y el otro es el camino de las posturas físicas. Bueno, y el de la meditación está ligado al de la teoría y el otro es el karma yoga, que es el yoga del servicio desinteresado. Ok, y al principio mencionaste 5, que el último dijiste que era Ayurveda. Ajá. ¿Puedes profundizar un poquito ahí? La ayurveda es la medicina del yoga. Ellos ven a cada persona con ciertas composiciones con las que nacieron y otras que adquirieron alrededor de su vida. Entonces, esas composiciones ellos lo llaman los doshas, que son viento, agua, tierra, fuego, como los elementos, pero dentro de las personas. Digamos, hay unas guías que ellos tienen de según tú cómo eres, cómo comes, bla bla bla, qué doshas tienes, y a partir de esos doshas te recomiendan formas de comer y vivir, las prácticas para que tengas una vida con esos doshas balanceados. Eso es la ayurveda. La ayurveda lo mencionaste dentro de estos 5 que no eran caminos, sino eran los principios. Otro era meditación y los otros 3 pranayama, asanas y savasana. ¿Y esos qué son? Pranayamas son técnicas de respiración, es la respiración. Es como la energía vital. Ya. La respiración es la energía vital. Asanas son las posturas del yoga. Y savasana es lo que se hace al final de todas las prácticas del yoga, que te acuestas con los ojos cerrados. Se llama la postura del muerto y es como una postura de meditación. Ok, vale. O sea, es súper, o sea, te abarca todo el espectro. Sí. Ya, y entonces la idea es tú ir trabajando en todos esos caminos, en todos esos principios. Se supone, ¿cierto? O sea, como el yoga, como todo ese conjunto, se supone. Y hay gente que dice como la gente que se acerca al yoga, que solo va pues a hacer yoga así como las posturas, no es un yogi de verdad, bla bla bla. Pero pues a mí eso no me parece. Yo al principio entré al yoga como la gran mayoría de personas por eso, y a ti sí o sí te termina interesando ese tipo de, pues el porqué detrás de toda esa práctica, y cuando tú lo haces tú dices, pucha, esto porque me hace sentir tan bien, y la gente se enamora del yoga, y es porque detrás de incluso esos movimientos hay toda una forma de pensar y de estructurar todo eso que te hace dar ese sentimiento de bienestar. Entonces, pues siento que es algo muy libre. Yo siento que nadie es nadie para decir tú eres yogi verdadero si haces tantas cosas o si practicas tantas cosas. Por eso también están los 4 caminos. Tú eres muy yogi si haces la práctica física del yoga, pero también si haces karma yoga, que es el servicio desinteresado, pero también si estás más interesado en la meditación y el estudio de los libros del yoga, pero también si ¿cuál era el otro?
bueno, se me fue en este momento. Ok, pero entonces la persona se autodenomina yogi o digamos que hay como un consenso o es como, sí, como si la persona sabe que está en ese camino y que va bien. Sí, como si tú practicas yoga, la gente te dice yogi o tú te puedes decir yo soy yogi. Ajá. Y eso es un yogi, alguien que practica yoga. Ujú. Así sea principiante o... Sí, Sí. ok, listo. Venías contando un poquito tu historia. Mm, actualmente eres profesora de yoga. Bueno, spoiler. Ujú. Eh, ¿Cómo fue ese camino de pasar de, pues de ir descubriendo esto, de que pues de sentir esa energía, ¿sabes? A terminar ya tú como pues orientando tu vida en esto. Em, Cuando empecé a practicar, al principio no era tan constante, pero cada vez fui sintiendo esa necesidad, como que también viviendo sola, aquí en Medellín, pues no sola, porque pues tengo amigos y cierta familia, pero pues es Ujú. distinto, ¿cierto? Pero sola en un apartamento, tú sola. Pues al principio vivía con mi mejor amiga, Ya. pero pues es distinto también. Sí, claro. Entonces, como que también ese cambio de vida, algo que me dio como cordura mental, física, espiritual, todo fue el yoga. Entonces cada vez fui sintiendo la necesidad de practicar más y más hasta que terminé yendo todos los días. Y ya después de un tiempo de practicar, la gente pues veía que yo hacía yoga, mis amigos, mi familia, y me dijeron como, ay, dame una clase, yo quiero, bla, bla, bla. Entonces como en esos momentos les empecé a dar unas mini clasecitas, pero eran, o sea, no es lo mismo practicar a saber cómo enseñar, porque Claro. el hecho de que tú sepas mucho de algo no significa que tienes las habilidades para enseñarlo Ujú. necesariamente. Entonces como que sí, les daba una que otra clasecita cuando iba a Pereira o cosas así, pero yo sí sentía la necesidad de ser responsable y efectivamente sentía ese llamado como a ser profesora. Ok. Entonces ahí fue que empecé a averiguar profesorados y encontré uno aquí en Medellín, en un pueblo que queda cerca, mejor dicho, no Medellín, sino un pueblo que se llama San Rafael. Ujú. Allá hay un ashram. ¿Qué es un ashram? Un ashram es, imagínate, como un monasterio, pues Ok. como para la religión. Bueno, Budista, ajá. Islam, Es no sé. un lugar, ¿cierto? Sí. Donde se hace práctica espiritual y donde se enseña Ajá. la práctica espiritual, los conocimientos, el yoga, Ya. y la gente se va a vivir allá. O sea, las personas que enseñan eso, que son los maestros, Ujú. viven allá, y los que quieren aprender de eso también viven allá. Ok. Pero no son monjes necesariamente. Los maestros espirituales de el yoga o de la religión hinduista, porque un ashram es como de la religión hinduista, Ok. se llaman swamis. Swamis. Ya. Ujú. Pero son así calvitos y como Sí, con la vestimenta esta y todo. son calvitos, sí. Ajá. No, no todos necesariamente. Hay Ok. unos que tienen barba, pero hay unos que, por ejemplo, los swamis, Ajá. que eran los que, como que los maestros del ashram en el que yo estaba, sí eran calvitos, pero no son calvitos Mm, necesariamente. ya, ya, ya. Ah, bueno, Y nos no se toca. tienen que vestir de cierta manera, pues necesariamente. Ya, ok. Bueno, nos toca grabar otro podcast cuando ya estés calvita. Full. Ja, Ah, bueno. no. Y entonces llegaste a este lugar. Ajá. Ajá. Entonces, como que lo dudo un poquito porque a mí no me gusta la religión y está de cierta forma ligado a la religión. Claro. Incluso es distinto porque es un ashram en Colombia. Ujú. Y aparte de todo, todos los ashrams tienen un swami que vive allá y es el que enseña todo eso que viene de swami a swami a swami, que los swamis se encargan de esparcir ese conocimiento.
Ujú. En este ashram no hay un swami, hay dos swamis a los que como que adoran y de los que reciben y transmiten las enseñanzas, pero ellos no viven acá y ni están vivos. Ah, ok. Esa es una diferencia. Y la segunda es que también enseñan cosas de la Biblia, Ah, no jodas. enseñanzas de la Biblia. Ajá. Y como que al principio yo vi eso y yo dije como, ay, no sé, pero yo también después dije como, bueno, no, me voy a abrir y voy a ver qué pasa. Ajá. Y bueno, entonces en el ashram hay varias dinámicas. Hay horarios fijos. Para tú vivir en un ashram tienes que hacer karma yoga, que es servicio desinteresado. Ajá. Entonces lo puedes hacer ayudando en la cocina, o cocinando, o limpiando, o ayudando en los templos, cocinando o limpiando. Entonces te voy a contar más o menos el horario del ashram. Ok. Todos los días hay que levantarse a las 5 de la mañana. O sea, tú estabas allá, viviendo allá. Sí, yo me fui 21 días para hacer 21 el días. profesorado. Listo. Ok. Y eso era lo que duraba, pues. Para hacer en yoga, las certificaciones están para que seas profesor mínimo 200 horas. Wow. Ok. Entonces, 21 días, Ajá. 200 horas. Entonces llegué, me explicaron todo y ahí tienes tu horario. Sí. Entonces te levantas a las 5 de la mañana, lo primero que haces es bañarte, ¿Te levantan o tú? hay una campanita. Sí. Ok. Ah, y bueno, preguntas más específicas. ¿Tú ahí estás durmiendo en un... Eran cuartos compartidos. ¿Y con cuántas personas? No, habían unos cuartos que eran como unidos y en cada habitación eran dos personas, Ajá. uno en una cama, cada uno en una cama, Ajá. pero habían pues como que se unían entre unas puertas, pero eso era como solo dos, el resto eran solo cuartos de a dos personas. Ok. Ah, bueno. ¿Y tú estabas ahí con otra Otra chica? persona. Otra, ok. Que estaba haciendo iba a ser también el profesorado. Ya, desconocida, o sea, Ajá, desconocida completamente, yo me fui sola. sola. Ok. Entonces, bueno, tú te levantas a las 5. Bueno, se supone que suena la campana a las 5:30, Ajá. pero yo ponía la alarma antes porque los baños se llenaban, porque son baños compartidos. Ok. Entonces, bueno, tú te levantas, te bañas, te alistas y te subes en la parte de arriba estaban los templos. Había un templo en el que se hacía el satsang. El satsang es meditación, cantos y enseñanzas. Ok. Entonces, tú tenías que levantarte a esas horas porque a las 6 en punto cerraban la puerta para el satsang y si te quedabas afuera, pues Baila. te quedabas afuera. Ok. Entonces, al principio tú entrabas, son 20 minutos de meditación, Ajá. la primera hora en la mañana y mauna, que significa silencio completo. Tú desde que te levantas no puedes hablar con nadie. Ok. Nadie te habla. Y digamos te levantabas y te mirabas con la otra. ¿Era una chica? Sí. Sí. Con ella se hablaba, pues yo como hola, buenos días y ya. Porque Ah, se ok. supone que es para mantener la mente y todo en completo silencio Ya. hasta entrar a la meditación. Pero si tú te encontrabas con alguien por ahí, era como, oh. Ah, ya. ¿Y cuánta gente había más o menos? Están los karma yogis, que son los que viven allá Ujú. haciendo servicio desinteresado, que es como un voluntariado. Vale. La persona que es la dueña del ashram y los otros, hay huéspedes porque también puede ir gente a quedarse allá, pues así. Sí. Y pues las del profesorado, que éramos como 20 Vale, vale. o 15, algo así. Ok. Bueno, entonces tú llegabas, 20 minutos de meditación, después cantos, todo el Ajá. mundo cantaba, podías contar lo que quisieras. Yo te voy a ir preguntando más de eso y perdón si te interrumpo, pero digamos, ¿cómo eran esas meditaciones? Digamos, ¿la posición era en el piso, eran sentados? Allá no hay sillas, Ok, tú te sientas en un cojincito ya. y la idea es sentarte con las piernas cruzadas, siempre en el suelo, Ajá. y la idea es con la espalda recta. Ok, Y esos cojincitos posibilitan que sea más fácil la alineación de tu espalda para que esté recta. listo. Ok, vale. Entonces meditabas 20 minutos, Ajá.
Ya después empezaban los cantos, algunos eran a deidades de la India, como los dioses Ganesha, Hanuman, hay muchos dioses ahí, Ajá. o el canto que tú quieras, y decían como, bueno, ¿quién quiere cantar? Entonces tenían tus instrumentos, tambores, flautas, y todos tenían instrumentos, y la persona que quisiera estar al frente y cantaban como 5 personas, yo podía cantar, lo que sea, era como para, es la felicidad, se siente Ajá. mucha felicidad y se siente alegría cantando lo que quisiera uno. Y entonces tú a veces ibas y cantabas. Solo el último día canté porque obvio me daba Me pena, imagino. da Porque penita. tú sientes que tú eres más bien, ¿cómo Sí, es? como Introvertida, introvertida, iba a decir, sí, dizque introspectiva, introvertida. también. Pero Ok. sí, sí, sí. Ah, Y bueno. ya después de eso daban una enseñanza. Como, no sé, querían ese día dar una enseñanza de Gandhi o de Jesús o de cualquier persona que sintieran que ese día querían transmitir lo que esa persona ha enseñado al mundo. Ya. Ok. Y hasta ese momento pues no hemos comido, entonces todo eso es en ayuno. En ayuno y ahí ya van a ser que las 7. No, las 8:30 más o menos. O sea, fueron 2 horas y media en meditación, cantos. 2 horas, yo creo, 2 horas. Ok. Y ya después de eso vamos a la clase de yoga. Ok. El ashram, como te digo, es por unos swamis que enseñan hatha yoga, que es el primer tipo de yoga que existió. Hay varias formas de ver el hatha yoga, pero es una secuencia y un tipo de yoga que lo que busca es activar las dos polaridades de nosotros, femenino y masculino, sol y luna, energía y descanso. Ok. Entonces es un yoga que es retador en momentos, pero también tiene momentos de relajación, y este en particular, la secuencia tenía la intención de activar cada chakra del cuerpo. Entonces siempre era la misma secuencia, y para mí fue eso es muy loco, pero lo más retador para mí el de estar en el ashram, y la cosa que más me movía energéticamente y me daba ganas de irme, era cuando hacíamos la clase de yoga. ¿Por qué? No sé. O sea, no te gustaba. No sé qué era, pero no. O sea, No. estabas incómoda, estabas. Es que no sé cómo escribirlo, pero era duro. Era duro porque yo estaba acostumbrada a un tipo de yoga muy distinto, Ajá. y siempre en la clase de yoga yo decía, no, no aguanto más, me voy a ir. ¿Y cómo era la secuencia? Cuando dice secuencia, ¿es secuencia de posiciones? Sí. Ajá. Primero parada de cabeza, después Ah, la no, postura de pero es la que con esa vela, ya. después, pero no. En yoga algo muy importante es que siempre hay diferentes como niveles de las posturas, y todas tienen el mismo beneficio. Tú puedes hacer parado de cabeza sin necesariamente subir los pies, Ah, porque algo necesario en el yoga es que todo el mundo lo puede hacer. eso Tú te puedes quería hacer preguntar. hasta yoga en silla, O sea, no hay nadie para quien no sea recomendado el yoga. literal. Ok. Todo el mundo puede hacer yoga, obviamente con sus diferentes variaciones. Ajá. Esos son, todas las posturas tienen variaciones. Vale. Ok, listo. Entonces, estaba sintiendo eso. Energéticamente, Ajá. es algo que no puedo explicar desde la lógica. Energéticamente, esa secuencia de yoga me retaba mucho y me daba ganas de irme. Ok, pero te las aguantaste. Sí. Ajá. Y aparte es que después de cada postura, Shavasana, que es la postura del muerto acostándose para integrar la energía de la postura, era lo que decían ellos. Ok. Entonces, bueno, todos los días era la clase de yoga. Después ahí sí nos íbamos a comer el brunch porque ya eran las 10:30 y se rompía el ayuno. Todas comida vegana y ayurvédica. ¿Y cómo es comida ayurvédica? Más o menos como acorde a los doshas. Digamos, en la ayurveda se supone que las bebidas frías apagan el agni, que es el fuego digestivo del estómago. Entonces nunca tomábamos nada frío. Todo eran aromáticas. Ok, Todo eran aromáticas. vale.
las verduras, como la cantidad de verduras en tu plato, de esto, de lo otro, bla, bla, pero delicioso. O sea, la comida, te lo juro, y yo siendo vegana, pues yo Estabas en tu estaba salsa, feliz, o sea, ya. yo estaba demasiado feliz, incluso no solo yo, sino mis compañeras que habían muchas que no eran veganas, de verdad decían que wow, que era comida deliciosa. Ve. Y era como bufete, entonces tú te ibas sirviendo, bla, bla, bla. Comías, después habían dos opciones, dividido en grupos de nosotras y el resto de las personas hacías karma yoga o por la mañana o por la tarde. A mí me tocaba por la tarde noche, pero a algunas les tocaba después de comer empezar a hacer su karma yoga en la cocina o en los templos. Ok. Y entonces, listo, luego hacías el karma yoga ya en la tarde noche y ahí se acababa el día. No, espera. O sea, eso era a las 10 de la 10:30 de la mañana. Tú comías y habían unas que hacían karma Ajá, yoga. Yo no me tocaba en ese te momento, tocaba más sino que tarde. era más tarde en la otra comida. Sí, Entonces yo lo que hacía era, si teníamos un examen al otro día, estudiar o irme para el río a meditar o quedarme hablando con alguien ya. hasta más o menos las 12, que creo que empieza nuestra clase teórica. Ajá. O sea, tú igual allá tenías tus cosas, tenías tu celular, Ah, sí, ok. sí, sí. Solo que solo había internet en la recepción y yo quería Ah, desconectarme, la verdad. A ya. veces aprovechaba eso para llamar a mis papás, Ajá, pero no era siempre. Como una vez a la semana los llamaba yo. listo, ok. Entonces, las 12. Ajá, entonces tenía como el break. Ujú. Después la clase teórica y después de la clase teórica había un snack que era pues como, no sé, un snack. Preparaban algo, frutas o con alguna galleta, bueno, eran varias cosas. Y la clase teórica es lo que me dices de la enseñanza de Jesús o de alguno de ellos, o eso. Eran módulos. En la primera parte de la clase teórica nos enseñaban lo que te dije al principio, los principios del yoga, las ramas del yoga. Es que el yoga en teoría es muy extenso, muy, muy extenso. El primer módulo fue de eso. Ya después el snack y después How to Teach, que era la clase de cómo dar clase. ¿Cierto? Y entonces ya después de la clase de cómo dar clase, pues en la parte física del yoga, de las posturas, era otra vez la comida. O sea, la comida siempre era a las 6 de la tarde. Ok. Ah, bueno, y por ahí ya te volvería a tocar, o bueno, ahora sí a tu grupo le tocaría el Karma Yoga. Ajá, Ya. entonces ya comíamos y ya me tocaba mi karma yoga. Las que ya habían tenido su karma yoga en la mañana, pues en este caso ya se quedaban ahí hablando o se iban un momentico, lo que quisieran era tu tiempo libre. Ya. Y después a las 8, no a las 7, empezaba el otro satsang, pero de la noche. Entonces otra vez íbamos al templo, meditación 20 minutos, cantos y enseñanza. A veces variaban eso y veíamos una película, como que, o cortos, o bueno, era más variado por la noche. Ya. Y ya después, a las 9 de la noche, pues se acababa todo y era hora de dormirse. Para volver a levantarse a las 5. Y así por 21 días. Entonces esa rutina, ese movimiento energético también fue muy retador mentalmente, Ajá. físicamente, energéticamente. Fue una experiencia muy bonita, pero también fue muy dura. O sea, yo creía que iba, pues, meditación, comida vegana, yoga, Ajá. pero es No. muy duro. O sea, de verdad que es muy, muy, muy duro. Aparte, tú tienes como que, si mucho, una hora libre en conjunto, dividida en varias partes en todo el día, porque todo el tiempo tienes cosas que hacer y tú no puedes faltar a nada, porque pues hace parte de el profesorado. O sea, si faltas, luego no te dan, pues, no sé. Tienes que tener una excusa, pero Ya, ok. Em,
O sea, ¿lo dirías que en alguna forma fue como una confrontación contigo mismo? Hmm. Sí. Me enseñó disciplina, Ajá. me confrontó de muchas formas porque, bueno, es que me puedo quedar 1000 años hablando de todo lo que aprendí, conocí, de todo en el ashram, pero sí me confrontó mucho, mucho, mucho. Pero fue muy bonito, es muy chévere, aparte estuve desconectada Ujú. del mundo exterior, yo no vi Instagram, yo no abrí WhatsApp, nada, yo solo Genial. llamaba a mis papás una vez a la semana y ya, pero Ajá. yo estaba en ese mundo. Y es que hay demasiado poder en uno desconectarse, ¿no? O sea, nomás, pues a veces lo he hecho, como decir, hoy en todo el día no voy a coger el celular o no voy a tener ningún estímulo así de dopamina o televisor o algo así. Ujú. Y la cantidad de cosas que uno alcanza a reflexionar o a calmar es increíble. Ahora, 21 días, pues si bien no era que estuvieras en modo no, pues nada de dopamina, porque igual, pues, no sé, hablabas con tus papás y pero muy Sí, poquita, o sea, debe ser tremenda la reflexión que uno alcanza a hacer en ese tiempo. y la verdad yo todos los días me quería ir, yo Ah, todos sí. los días decía, no, no, yo me voy a ir. O sea, pensabas que fue un error haber ido allá. Es que es, o sea, nadie lo entiende hasta que está allá. Ajá. Pero después hablando con mis otras compañeras me decían que sentían lo mismo. Era como momentos del día, siempre era en mi caso, en la primera clase de yoga, en la que yo decía, no aguanto más, me quiero ir ya. Ok. Pero después por la noche yo decía, wow, qué gran día, qué chimba todo lo que aprendí, Ujú. o qué chévere esta conversación con esta persona que está acá, porque conoces a mucha gente, porque también cada fin de semana hay un retiro. Y los voluntariados están ahí, veis que los voluntarios o karma yogis están Ya. ahí, hay muchos de varias partes del mundo, de Colombia, Ujú. entonces tienes conversaciones muy interesantes, aprendes mucho, Ujú. haces lazos muy bonitos, las personas con las que hice el profesorado, casi todo, pues esto fue como loco porque fue el primer profesorado que tuvieron que solo fueron mujeres Ve. coincidencialmente Ajá. y todas nos volvimos amigas. Ujú. Pues fue muy chévere, pero todos los días siempre en cierto momento decía no aguanto más y me quiero ir ya. Ok. El yoga tiende a ser algo más femenino en cuanto a que uno ve muchas más mujeres que asisten a yoga, o es mi percepción, no sé. Sí, es algo que practican más mujeres, Ajá. pero no es algo solo para mujeres. Es más, al principio, pues en la India ni se le enseñaba el yoga a las mujeres, era algo de hombres. Ok. Pero como es algo más que balancea tanto el lado femenino y masculino, pero también que implica como más relajación, porque está el masculino y el femenino. El masculino es el sol y es Ujú. más energético, movimiento, bla, 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 y el femenino, la luna, es más de relajación, de introspección. Ujú. El yoga se percibe como algo más de relajación, de introspección y tal Ya. vez a los hombres no les llama a veces mucho la atención eso a simple vista, pero Ujú. digamos cuando le enseño a los hombres les encanta o en el estudio de yoga al que voy pues van muchísimos hombres porque es una práctica retadora física también muy grande, o sea, eso es como un estigma. Obvio depende del tipo de yoga que practiques, pero uh-huh, ¿Tus papás te apoyaban? sí, O sea, cuando dijiste que ibas a hacer este retiro o este profesorado, ¿sí? ellos ¿Estaban bien me con lo él? regalaron Ok, de cumpleaños. Yo pedí que me regalaran eso de cumpleaños. ok. ¿Y cuántos años cumplías? 19. Ok. Pero ya venía siendo vegana, Sí, yo llevo siendo vegana 8 años. 8 años. ¿Por qué? Por los animales. El veganismo es una postura ética, no Ujú. es una dieta, es una postura ética que lo que busca es excluir y eliminar todo lo que esté, todo lo que sea explotación hacia los animales. Es una Ujú. postura ética de respeto y amor por todos los animales, seres vivos. Entonces no es solo en lo que te alimentas, Ujú. obviamente,
sino también a lo que asistes. Yo no voy a zoológicos, yo no voy a acuarios, yo no monto a caballo, eh, yo no uso cosas de cuero, yo trato, no están todos mis productos, pero la gran mayoría de mis productos, lo único que no es la crema dental, pero todo es vegano y libre de testeo en animales, todo. Es una postura ética en la que yo no hago nada que sé que implica más directamente la explotación, el sufrimiento de un animal. Obvio, el solo hecho de que existamos implica un impacto negativo al medio ambiente y a los animales, pero yo trato en lo posible de no... De minimizar eso. Ajá. Y eso fue algo que tú, o sea, esa idea, ¿hubo alguien que te influenciara, alguien en específico, o fue más bien tú con lo que fuiste aprendiendo, leyendo? Yo vi una vez estaba en Instagram cuando tenía 14 recién cumplidos y vi una página que se llama Pita, que si tú te metes al mundo del veganismo vas a ver que es como una de las más famosas, que es una organización que expone de una manera muy gráfica las violencias, ¿sí ya sabes me acordé, cuáles? sí, que muestran todo el tiempo los atropellos o que le hacen algo a algún perro y lo... Se o sea, meten camuflados a los ajá, mataderos, a los laboratorios, entonces muestran todas las violencias contra los animales de la manera más gráfica sí, que tú cruda, te puedes, sí, o sea, literal como pasa, como es, sí, y eso es un choque muy grande. ajá, Entonces yo vi eso y uno a veces no deja de relacionar con que este pedazo que hay acá es el pedazo del cadáver de un animal claro, muerto, claro, claro. asesinado. O sea, si tú vas al corral o donde sea, pides tu comida, te Es llega una una cosa hamburguesa, divina, pero tú no te imaginas claro, que hay claro. es un pedazo de una vaca. O si fueras tú el que tuviera que ir, Ajá, vaya y mate a la vaca. O sea, ajá. es Entonces, medio cobarde sí, uno. total. O sea, bueno, paréntesis. Hubo un tiempo en que yo fui vegano. Como, o sea, como respuesta, a mí me había dado el cáncer. Hubo un tiempo donde buscando diferentes alternativas de tratamiento diferentes a la medicina tradicional. Di con un médico budista, me recomendó que fuera Wow. vegano. Estuve como, tal vez fueron 6 meses, de pronto un poquito menos vegano. Ajá. Pero puedo decir que la primera semana siendo vegano, o sea, yo sentí un cambio energético, sí, una cosa loca, ¿Cómo en qué sentido? como de sentirme liviano, como emocionalmente y sobre todo algo que tú ya dijiste, de sentir conexión, de sentir conexión. También estaba en un momento, pues, con una enfermedad así como que no era el típico momento cotidiano de la vida, pero sí sé que cuando hice el cambio a ser vegano, lo hice, o sea, Wow. sentía conexión y lo hice también con mi novia de esos tiempos y fue un tiempo muy bonito. Wow, qué bonito. Sí. No, no había escuchado ese tipo de, pues como Ujú, que de alguien tan cercano ujú, que hubiera tenido esa experiencia, qué bonito. sí, Y sí es que, pues depende de tú cómo creas, pero tú te estás comiendo también, no literal, cuando tú estás asustado, tú liberas ciertos químicos y los animales se mueren muertos del susto todo el tiempo, entonces tú sí, literal estás comiendo miedo. exacto, exacto, O sí. sea, y la gente no lo relaciona, pero es que tú te estás comiendo un muerto, Sí, un un cadáver, muerto matado en las condiciones más horribles, y con las que vivió emociones toda más la vida, horribles. ajá, Y que, exacto, toda la vida vivió para eso. muerto del susto, Ajá, maltratado, nunca vio el sí, amor, y esas sí. son sus vidas. Entonces yo vi Mm, eso al principio y fue como, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces yo me puse a llorar. Yo me acuerdo que ese día yo lloré tanto y gritaba y yo estaba tan mal que mis papás me dijeron que qué había pasado, que quién se había entrado a la casa porque yo estaba destrozada. Y ahí yo wow. dije, voy a dejar de comer carne. Ujú, Pero 6 meses después, yo seguí obviamente viendo videos, bla, 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 y me di cuenta que no solo era cruel
el hecho de matar a un animal, sino que detrás de la industria de los lácteos, de los huevos, bueno, todo y todo lo que implica la explotación de los animales, hay mucha crueldad. Sí, Entonces yo ahí tomé la decisión de volverme vegana. ok. Llevan 8 años. Ajá, Vale, listo. Entonces estabas en ese ashram, se acabaron los 21 días, sí, o sea, saliste siendo profesora. sí. La certificación eran yoga, ayurveda y ecología védica. ¿Y Y ecología qué? yoga, hatha yoga, ¿Y ecología qué dijiste? védica. Eso, pues ni sé por qué lo pusieron tanto ahí, porque también nos enseñaron de ecología. Bueno, la ecología védica es más o menos como algo relacionado al karma. Ujú. Lo que tú plantas es lo que cosechas, Ok. ¿cierto? Ujú. Si tú tienes algo que quieres cultivar en tu vida, también lo tienes que abonar, ¿cierto? Ujú. Con tus acciones, con tus palabras, con tus pensamientos, y después vas a recibir tu fruto de esa, plantar esa semilla, de abonar esa semilla. Ujú. Y sí, tiene que Vale, ver más con el karma. La ecología védica tiene que ver con el karma. ok, vale. Y entonces saliste con esas certificaciones. Ajá. Ajá. Eso fue en julio, hace un año. Ah, eso fue hace un año. Sí, fue hace un año. Ah, Exactamente, salí el 21 de julio del año pasado. o sea, hace un año cumpliste 19. Ah, no, fue 20. Tenía Ah, 19, ya. pero lo Te hice, lo yo regalaron para los cumplo 20. 20 en agosto, Ya. pero tenía 19 en ese momento. Ok. Ah, bueno. Y entonces sales de allá y arrancaste No, de una vez, ok. no, como que tenía mucho miedo, la verdad, yo tenía mucho miedo, ¿De qué? pues de enseñar, como, ¿será que sí seré suficiente? ¿Será que sí soy Ya. capaz de enseñar, pues con todos los cuidados, bla, bla, bla? Ok. Hasta que llegué a Pereira en vacaciones en diciembre y mi familia, mis amigos me decían que lo lanzara, que de verdad que yo era muy tesa, que yo podía. Y me quité los miedos y abrí mi página de Instagram, que iba a ser el medio para conectarme con más personas para el yoga, y lo recibieron demasiado bien. Un montón de gente me empezó a escribir para clases, yo saqué mi propio horario, personas me contactaron para eventos Ujú. y fue muy bonito, fue Ve. muy muy bonito. ¿Y dónde dabas las clases o qué? En mi casa o Ajá. en los lugares que quisieran las personas, en fincas o en... Tú llegabas. Ajá, ¿Y generalmente era para una persona o grupitos o qué? para grupos, la gran mayoría Ya. eran para grupos, Ok. pero cuando era en mi casa a veces eran 2 personas y así. Ajá. Vale. Ah, Dime. no, y que aparte, pues como era fin de año, yo empecé a hacer rituales como de cierre de año. ¿Y cómo es eso? Pues daba una clase de yoga, que las clases de yoga depende, pero las que yo siempre doy tienen una intención que Ya. tú la puedes dar o yo la puedo proponer, Ajá. y hacíamos un ritual. Entonces había un altar para la energía, la manera en la que yo lo hacía en ese momento dependía del ritual y todo, pero generalmente era como escribir lo que queríamos dejar en ese año, y después lo quemábamos, que eran los maestros del dolor, así era como yo les llamaba, las personas o situaciones que te enseñaron a ti ese año o que llevan enseñándote un tiempo, pero que tú ya no quieres o ya sientes que aprendiste, así fuera desde el dolor, les escribían para soltarlos y los quemábamos. Y después escribíamos los maestros del amor y lo que queríamos seguir cultivando o plantar para el próximo año. Ok. Súper simbólico. Bonito. Y me imagino que para la gente debía ser muy... como sentirlo muy profundo, ¿no? Fue súper bonito, fue algo que hice mucho, varios rituales como de Genial. cierre o inicio de año en enero. Ya. Pero entonces ahí ya tú misma te estabas sintiendo con la capacidad y la confianza
no sé si autoridad, pero sí la confianza para guiarlo, porque no es cualquier Sí, cosa, ¿no? sí. O sea, es muy distinto, pues, no practicar o a dar una clase, pues es Ujú. aparte porque tienes que también ser, es la práctica física la que yo enseñaba. Yo no es que haya dado clases de teoría de yoga, Ujú. pero siempre incluyo teoría en mis clases, como los principios. Pero hay que cuidar el cuerpo de las otras personas, hay que hablar de cierta forma. Bueno, son muchas cosas, pero fue lo que fue muy bonito y lo que me dio esa confianza fue cuando se terminaban las clases, cuando la gente se me acercaba y me abrazaba y me decía, wow, gracias, de verdad que fue una experiencia muy bonita, me conecté conmigo, sentí cosas que nunca había sentido, fue como, Ujú. wow, o sea, Wow, sí, wow, sí estoy haciendo lo que quiero lograr con eso y es claro. compartir lo que yo Ajá, siento que me ha dado el yoga con otras personas. claro. Y si ya el yoga nomás, tú siendo alumna, te estaba llenando mucho, imagino que ya recibiendo esa retroalimentación, Súper bonito, genial. súper, súper, súper bonito. Ok, y entonces seguiste pues terminaste el profesorado, empezaste tú a dar las clases, luego cómo siguió pues tu evolución en el yoga. Mm, es muy chévere dar clases, pero no siento lo mismo que cuando yo practico solo. O Claro. sea, es distinto. Entonces, di clases mientras estuve en Pereira hasta enero y ya cuando llegué a Medellín, pues el estudio, bla, 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 dejé de dar clases y me concentré en mi práctica personal. Porque algo que también dicen mucho es que pues la profesora que soy yo es porque soy una muy buena estudiante. Ok, Tú no vas a ser nunca un buen profesor si no eres un buen estudiante y nunca vas a ser un buen... Sí, así. hasta ahí. Ajá, hasta ahí. Iba a decir otra cosa, pero no. Vale, vale. Pero sí, también obviamente es muy distinta la práctica como estudiante y me hacía demasiada falta también porque Ujú. tú no vas a entrar a estados tan profundos en la práctica porque tú tienes que estar pendiente de Sí, todos los demás, sostener esa energía de los demás también implica cierto claro, esfuerzo. claro. Entonces, bueno, me quedé un rato así hasta que ya vi que en mi estudio de yoga iban a venir unos profesores de Estados Unidos que enseñan otro tipo de yoga que es Rocket Yoga Ok. y que van a hacer un profesorado de 50 horas de Rocket Yoga. Ujú. Entonces me Suena inscribí. muy gringo. O Sí, sea, suena. es que literal es lo creó un gringo. Ok. Y sí, Lo en el creó un papel gringo. suena como lo gringo, ¿no? Como Literal. llamativo, rocket. Suena un poco pues, muy distante a la otra, como Total. más, no sé, trascendental. Pero no Ujú. sé cómo fue. ¿Cómo fue? 100%. Ajá. El Rocket se deriva del Ashtanga. Ashtanga es una práctica más dinámica de yoga. Es Ajá. de las prácticas de yoga más retadoras. O sea, es muy, muy duro y tiene ciertas series. Bueno, también tiene su motivo físico y espiritual. Pero como era tan dura de accederla porque es una serie bien retadora, un gringo que se fue a estudiar con uno de los maestros de Ashtanga en la India quiso crear el Rocket Yoga como unas secuencias para que la gente pudiera acceder a los beneficios y a la práctica de la Ashtanga, pero de una manera más asequible. Vale. Él es maestro de los profesores que vinieron acá y es eso, es una práctica y no es como ya con mantras, o sea, el único mantra es el mantra Om. Ujú. No, pues es como si más occidental, es un tipo de yoga más occidental y también Vale. es muy chévere. Ajá. Y es, sí, entonces me inscribí, duraba una semana de 9 a 6 o 7 todos los días. Ya. O sea, ese sí no era quedándote en un sitio. No, Vale. en mi estudio de yoga que queda aquí más arribita, Ujú. iba y ya, después por la tarde noche me iba. Vale. ¿Y qué? ¿Y agarraste cosas de ahí luego también? Por la mañana hacíamos la primera práctica, ¿cierto? Ajá. De Rocket Yoga, En, Rocket en uno. ayunas. Ok. No, Ahí sí no. no, no. Vale. Tú desayunabas y te ibas o pues si tenías que desayunar obvio temprano porque esa es una práctica muy movida y también es retadora, entonces pues
pero no, o sea, nada de lo que es el otro profesorado, este fue totalmente distinto, fue muy occidental, pues si Claro. me entiendes, Sí, como... sí, sí, sí. Entonces hacíamos esa primera práctica que es Rocket 1, que es la primera secuencia del Rocket. Después teníamos un snack y después nos daban la primera clase teórica Ujú. de la historia del Rocket Yoga. Después, cómo enseñar, nos daban una clase de cómo enseñar, era o ajustes o el discurso, bueno, varias cosas, todo lo que se compone del cómo enseñar, todo lo que tiene que ver con tu enseñar yoga como profe. Ujú. Y después almorzábamos, ah no, clase teórica, almuerzo, después cómo enseñar y después otra práctica que era el Rocket 2. Ok. Y ya, y así era todos los días por esa semana. ¿Y qué tanto lo sentiste? Me gustó mucho, 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 pero otra vez uno siente, el yoga es un movimiento energético fuerte y cuando estás mucho tiempo así practicándolo y tan metido en eso, te empieza a revolver cosas y también sentí a veces la resistencia, además es mucho cansancio físico, porque a diferencia de lo que mucha gente piensa, el yoga es una práctica bien retadora, existe yoga que es de relajación literal, pero casi todos los yogas son muy retadores físicamente, entonces yo también ya estaba cansada y eran prácticas de 2 horas por la mañana y por la noche, y el yoga es postura y postura y postura y postura, o sea, 2 horas haciendo un montón de posturas sin parar. Wow, tremendo. Entonces es bien retador también físicamente, Ajá, pero fue muy chévere, o sea, me encantó, me ajá. dio otro tipo de lado del yoga que es, o sea, porque yo ni vivo en la India, ni, o sea, son un montón de cosas que también me gustan mucho para Ujú. integrar el tipo de yoga que yo quiero enseñar, que me gusta mucho esa parte, pero también me gusta mucho esta parte, entonces Ujú. me gustó mucho aprender de las dos para integrar Buenísimo, eso, buenísimo. Suena que es mucho más, tal vez comercial o más fácil de... como como- más, sí, no sé, pero no es tan espiritual religioso, Ya, ¿sí me menos entiendes? filosofía detrás también. Ajá. Ok, me quedó una duda, te iba a preguntar ahorita, de los cuatro caminos, ¿tú sientes que destaques en alguno más que en los otros? Eh, Hago mucho, obviamente, la práctica física Ajá, del yoga. O sea, cuando me refiero a que todos los días practico yoga en el estudio, es que todos los días voy a clase de diferentes tipos de yoga. ya. En eso soy muy constante, pero también el yoga, y es algo que repiten muchos profesores, la verdadera práctica del yoga está fuera del mat, del tapete. ¿Cómo Ujú. reaccionas tú? Porque, ¿qué pasa? Tú estás haciendo posturas muy retadoras y la idea es que con cada postura tú respires y a través de la respiración logres aceptar eso que estás viviendo, así sea muy retador, ¿cierto? Como que hay veces que tú no puedes controlar lo que pasa por fuera, por más duro que sea, pero lo que tú sí puedes controlar es cómo reaccionas a ello. Ujú. Entonces la idea es aplicar lo que aprendes interiormente en el yoga afuera del mat. O por ejemplo otro principio del yoga es el ahimsa, que significa la no violencia. Ok, Y es eso también, aplicar el yoga afuera cuando estás en el trancón y hay una persona animalita que un se te hijo de... mete y te da una rabia horrible y ahí cuando tú decides decir, en vez de, ay, hueputa, yo no sé qué, no, bueno, pero es duro, o sea, obviamente Claro, es el reto más gigante que tiene pues es uno. algo que yo trato de hacer, pero Sí, pues yo no soy, o sea, así como soy un ser espiritual, soy un ser humano. claro. Entonces sí es tener esa conciencia, pero no estudio tanto la historia y los principios del yoga. Hay gente que es muy tesa en esa, no lo estudio tanto, pero sí me gusta mucho. Y cuando vine para acá estaba como revisando esas cosas de nuevo para Mm, no
hablar cosas que no sabía. Ujú. Y me parece también muy importante. Yo también cuando digo teoría, obviamente digo la teoría y los principios que yo conozco, pero hay muchos más. Entonces sí siento también el llamado a profundizar más en ese tema. Y la Ujú. meditación, tú en yoga siempre meditas. El yoga es una meditación activa, pero también la meditación pasiva está. Y yo digamos que medito todos los días en yoga, pero no soy tanto de sentarme y sacarle 30 minutos a mi meditación. Hay veces que sí, hay épocas que sí, hay épocas que no, pero cuando la hago se siente toda la diferencia. Por ejemplo, cuando salí del ashram, seguí levantándome a las 6 de la mañana y meditando 30 minutos, 20 minutos por 2 semanas, porque literal me hacía falta, o sea, yo Ujú. sentía la necesidad de meditar porque yo no era la misma, sentía, Wow. entonces sí, y también 21 días, porque se supone que en 21 días tú consolidas un hábito. Sí. ¿Te llegó a pasar en algún momento que te dejaras llevar tanto por ese lado del yoga, por ese lado espiritual, que en algún punto ya fuera como un choque Con la realidad. con la realidad, que pues es trancones, carnal, fiestas, pues, no sé, rabia? Más que todo, salir del ashram fue ¡pum! Porque tú estás en un lugar hermoso, en medio del bosque, selva, con un montón de gente que está haciendo lo mismo que tú cuando llegas es un shock, porque todo el mundo es unos hippies felices. Todo el mundo te trata con un montón de amor, tú también te vuelves así y cuando sales y ves como pues todo es naturaleza, comida deliciosa, yoga, Ya, es un sueño. meditación, ajá, Ajá, y sales de ahí es como ajá. es choqueante, no todo el mundo te habla con amor, no todo el mundo vive en ese estado de paz y privilegio, bueno, un montón de cosas, Sí. entonces salir de estar 21 días allá a ver otra vez el mundo fue como Y es el verdadero aparte, reto, imagino. sí, pero es eso, integrar o sea, no vivimos en ese mundo, esa no es la Ujú. realidad, entonces es integrar Mm. los conocimientos con el mundo real. Pero tú quisieras vivir en ese mundo, como irte a un monasterio y quedarte allá. No, No. no, no, la verdad no. Y es, o sea, suena fácil, pero siento que es Despojarse de todo. incluso más duro que vivir en esto. Ajá. De verdad es muy, 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 muy duro. Por ejemplo, si tú quieres ser karma yogi voluntario en palabras así, allá, pues puedes ser voluntario karma yogi en mercadeo, porque ellos tienen unas redes sociales muy fuertes. Ve. En la cocina como chef o como ayudante de cocina o Ujú. lavando platos o de Ve. profesor de yoga, Ujú. ¿cierto? Pero todo eso tú haces eso, no te pagan, pero tú te quedas viviendo allá, te dan la comida, las enseñanzas cuando no estés haciendo tu trabajo, Ujú. pero mínimo te tienes que quedar 3 meses. Y si tú no te quedas los 3 meses, tienes que pagar los días que te faltan si te decidiste ir antes. Y la noche allá cuesta como 200.000 pesos. No te creo. ¿Cuántos días dijiste que son en total? 3 meses. Como karma yogi No, jodas. voluntario. Ok. Uf, Entonces, o sea, el que se mete allá pues, fue de cabeza. sí. Obviamente si tú tienes una razón, pues como no eso, pero es que es Ujú. bien retador, o sea, porque ahí nos dijeron, se pueden quedar de karma yogis, porque aparte que te acepten como voluntario es duro. Hay mucha gente Mm. porque, claro, ir a vivir gratis de cierta forma y allá, pues mucha gente le gusta eso, pero es duro que Claro. te acepten también y a nosotras nos decían, ustedes se pueden quedar Ajá. como karma yogis, pero yo dije, uy no, o sea, Ish. en algún momento de mi vida me gustaría, pero de verdad que es muy, muy, muy duro, aparte porque es en serio que tú todos los días de 5 a 9 estás haciendo algo y así Ajá. sean meditaciones,
No, es retador en pesado. otros Y sentidos. o sea, igual hay un mundo donde o estás estudiando o estás trabajando y pues eso es frenar todo. Tremendo. Bueno, ¿hay otras disciplinas que se asemejen al yoga? Pues yo digo que en el mundo de lo espiritual las cosas se van entrelazando, ¿cierto? Ajá. Como el mundo de las medicinas, de las Sí. plantas Ajá. medicinales o, no sé, ceremonias Ya. de los elementos, como que todo eso se une, pero el yoga es algo muy particular, es algo Ujú. muy completo, siento yo, entonces no siento que haya nada que sea como el yoga. Ok. ¿Y tú quisieras, bueno, para el que no, o bueno, para dar contexto, estudias psicología, Ujú. ¿en algún punto lo quieres relacionar o ya mismo lo relacionas o qué? Total. Ajá. O sea, esa es porque veo que son dos cosas que ayudan un montón al bienestar de las personas. Ujú. Por el lado, porque obviamente también me he dado cuenta que de cierto modo, la espiritualidad tiene que ver con un poco de privilegio, ¿cierto? Porque si tú Mm, tienes unas realidades súper duras, si tú no tienes ni qué comer y vives en un ambiente súper violento y precario, tú no vas a decir, voy a meditar, esto me va, pues no. claro. Entonces como que sé también tener esos principios pero aplicarlos a diferentes realidades es Ujú. distinto. Entonces he visto la necesidad de como unir la psicología y el yoga, Ujú. y hay un tipo de psicología que se llama psicología transpersonal Ujú. y hace eso, Ujú. une las prácticas más del mundo como espiritual con la psicología para el bienestar de las Ujú. personas. Y bueno, dentro del mundo de la psicología transpersonal, ya que lo mencionas, también está todo el tema de estas sustancias que te hacen, te permiten expandir tu conciencia, ¿no? Llámese los hongos, psilocibina, LSD, ayahuasca. ¿Qué Sí, opinión he tienes? visto que, pues no sé si, o sea, no es como que sea específicamente eso, como que en el, no sé tanto porque no he investigado un montón y soy psicóloga transpersonal, no. Sí. Pero lo que he visto más o menos por encima es que generalmente, bueno, a ver, yo sí hice un curso, un diplomado en psicodélicos y salud física y salud mental. Ok. Entonces ahí explicaban como pues los componentes químicos, pero los beneficios, el set and setting, bueno, un montón de Ujú. cosas. Y para que una medicina de verdad, pues según mi punto de vista, Ujú. sea de verdad beneficiosa, tú la tienes que integrar desde la psicología, porque es un mundo muy bonito que te abre respuestas o preguntas, que es sanador, por eso es medicina, pero sin la psicología, pues, ¿cómo vas a integrar lo que te salió en la medicina? Entonces sí es Ujú. algo que se complementa muy bien, y los psicólogos transpersonales, por el hecho de, aparte de tener el mundo de la psicología más racional, más ciencia, Ujú. con el mundo espiritual, son las personas perfectas para acompañar esos procesos de medicina Ujú. desde la psicología. Vale. Bueno, eh, creo que ya un poco cerrando, eh, ¿hasta dónde quisieras llegar con Sophie Atman? Pues si es que lo tienes presente o solo estás fluyendo a ver a dónde te lleva. No, o sea, yo sí quiero que sea pues es mi proyecto de vida. Ok. Yo quiero, pues obviamente integrar el yoga con la psicología. Quiero, mi proyecto va a ser eso, pues apenas me gradúe, hacer una especialización. Ujú. Quiero seguir haciendo
más eventos, llegar a más personas. En algún momento mi idea es montar mi propio estudio de yoga, también Ok. con, no sé si consultorio de psicología, no sé, porque no sé qué, cómo vaya específicamente a ejercer la psicología, no sé. Ujú. Pero sé que sí lo quiero combinar con el yoga y sí, ese es como más o menos mi proyecto. Ok, Así como... como en resumen. ujú. Ah, bueno, Sofi, pues qué chévere haber hablado. Me gusta mucho lo que dices y lo que enseñas porque partes de mucha humildad, de que igual no te las sabes todas y hay mucho por aprender. Eso me parece muy bacano. Total. Ojalá se te sigan dando las cosas así de bien. Y para si alguien te quiere contactar o algo, ¿das también clases virtuales o qué? Sí, doy clases virtuales. Ok, Mi usuario es arroba sofi-atman, Atman. ok. Y ahí me pueden contactar también con mi número 322-617-5857. Listo. Bueno, Sofi, qué gusto haberte tenido y bueno, ahí acabamos otro capítulo de 5 Estrellas Podcast. Chao, chao.